Esta conferencia surgió por una iniciativa de Eric de hace algunos meses, en la cual la iniciativa en realidad fue de él y de otro grupo de personas para formar una asociación dedicada a la conservación y a la investigación de los sitios arqueológicos de la región de Petech Batún, y es la asociación Petech Batún, recién fundada, de la cual él quería hacer una presentación pública y me pidió la oportunidad de hacerlo aquí en el museo, y a mí me pareció que era una excelente oportunidad para tener una buena conferencia también. Así es que los voy a dejar con Eric. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas noches, amigos y conocidos. Aquí tengo la oportunidad de poder contar con la presencia de algunos de mis estudiantes en la Universidad de San Carlos y algunos otros amigos que he tenido la oportunidad de ir conociendo a través de una serie de conferencias en el Simposio de Arqueología Guatemalteca o en este mismo recinto. Lo que mencionaba Osvaldo sobre nuestra presencia en la región de Petech Batún obedece a un interés que hemos mantenido por conocer sobre la arqueología y sobre la situación de los sitios arqueológicos en el suroeste del Petén. Nosotros nos empezamos a acercar a esta región en los años 90 y parte de lo que yo les quiero transmitir ahora es el sentir que nosotros tenemos de cómo ha cambiado esta región en los últimos años. Si bien es cierto, hemos logrado avances bastante significativos en cuanto al conocimiento sobre su arqueología. Ese es un aspecto muy importante para poder conocer y valorar estos sitios arqueológicos de la región que vamos a conocer. También creo que es sumamente importante conocer algunos detalles sobre cómo la región se ha ido comportando en otros aspectos, como socioeconómicos y ambientales, y cómo estos están permeando en la conservación de los vestigios arqueológicos, que después de todo eso es lo que nos sirve a nosotros como elemento de información. Entonces, la primera parte de esta presentación que les quiero dar es referente a la historia cultural, a la historia arqueológica, y al final quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre cómo se encuentra en estos momentos la región. Investigaciones en el suroeste del Petén. Esta es una manera resumida de presentarles a ustedes cuáles han sido. Y podríamos decir que uno de los primeros trabajos bastante enfatizados hacia la región de Petech Batún, específicamente en el sitio arqueológico de Dos Pilas, fueron los trabajos que realizó el doctor Stephen Houston en la región. En ese entonces, obteniendo su doctorado en la Universidad de Yale. Steve logró establecer los primeros datos en base a un estudio epigráfico que permitieron empezar a conocer cuál era el comportamiento y cuáles eran las características culturales de esta región. En base a esos trabajos, posteriormente otros investigadores como el doctor Demares, el doctor Juan Antonio Valdés y más recientemente el licenciado Tomás Barrientos, con los proyectos Petech Batún y Cancuén, lograron complementar la investigación arqueológica y ambiental de la región. Otros proyectos como el proyecto Aguateca, de investigación arqueológica Aguateca, y también el proyecto de restauración Aguateca, y últimamente el proyecto Ceibal Petech Batún, a cargo del doctor Takeshi Nomata y doctora Daniela Triadán y mi persona, nos han permitido complementar el escenario que nosotros estamos empezando a percibir de esta región. Entonces, lo más importante para nosotros fue siempre tener una perspectiva regional de esta parte del suroeste del Petén. De todas maneras, una de las perspectivas era tratar de establecer cuáles eran los enfoques en los cuales nuestra investigación pudiera enfatizar los sitios de la región. Aquí tenemos la población de Sayacché, aquí tenemos el río Pasión, y este es la laguna Petech Batún, y cómo estos sitios interactuaron y en determinada forma lograron establecer
por un lado, alianzas estratégicas y alianzas otras veces por formas más coercitivas, como a través de la guerra, lograr primero fundar y establecer territorios y cómo estos a través del tiempo fueron modificándose, ya sea en términos de expansión o de contracción. Entonces las investigaciones, en el caso en que nosotros nos enfocamos, estaban dirigidas a tratar de reforzar y refinar esa historia dinástica que nosotros estábamos conociendo en base a los trabajos del profesor Houston y Demanes en los primeros años de estudios en esta región. Y más recientemente también era más un enfoque hacia la fundación de las ciudades y cómo el establecimiento de estas nuevas dinastías estaban dejando ese impacto en el registro arqueológico de estas ciudades. Y ese era uno de los aspectos más interesantes desde un punto de vista arqueológico para nosotros, porque eso nos iba a poder permitir determinar y reconocer en el registro arqueológico cómo esos aspectos de la fundación y el establecimiento de una nueva dinastía lo podríamos reconocer en el registro arqueológico. Y al mismo tiempo también conocer cuáles eran esas relaciones que ocurrieron entre las dinastías de los sitios que a continuación vamos a ver. Entonces, relacionado con ese comportamiento, esa dinámica de estas élites que se establecieron en la región, también era posible empezar a determinar o a conocer cuáles eran las expansiones o contracciones de estas dinastías y cómo estas dinastías se lograron realizar a través de principalmente alianzas matrimoniales, alianzas diplomáticas y, como mencionaba anteriormente, en otras formas no tan amigables, digámoslo así, sino que a través de guerras. Y también esta región ha sido particularmente muy importante porque nos está proveyendo de los elementos para establecer los causas, factores y efectos que tuvieron estas relaciones de diferente tipo para poder comprender cuáles fueron los fenómenos relacionados con lo que nosotros llamamos el colapso clásico del área maya. Y yo me permitiría aunar a esto el mencionar el aspecto relacionado con que muchas personas han preguntado, mire, y si hubo un colapso maya, ¿qué pasó con las poblaciones? ¿Desaparecieron? Y siempre tengo la oportunidad de aclarar el aspecto de que cuando nosotros nos estamos refiriendo a un colapso maya, lo estamos haciendo en términos de la época clásica. Y no necesariamente significa a la desaparición física de las poblaciones, sino a el abandono en un momento determinado de ciertas ciudades que habían manifestado un apogeo y un crecimiento bastante acelerado en un tiempo relativamente corto y que se había cambiado por las diferentes tipos de relaciones que como habíamos visto estaban presentes entre las dinastías. Y al mismo tiempo también entender cuáles eran las formas de abandono permanente de estas ciudades. Entonces, uno de los aspectos que más nos llamó la atención a nosotros fue tratar de entender la organización política y cómo ésta había sido desarrollado como un tema de investigación dentro de la arqueología del suroeste del Petén. El desarrollo reciente de las inscripciones y el desciframiento de estas inscripciones por especialistas como Osvaldo Chinchilla aquí en Guatemala, junto con el doctor Héctor Escobedo, así como Steve Houston y David Stewart, han permitido establecer los diferentes conexiones entre las dinastías de las diferentes ciudades y ahora nosotros tenemos una mejor idea de cuál fue el papel de esta región cuando las relaciones entre dos superpotencias que han sido denominadas así como son Tikal y Calakmul tuvieron
en un ámbito más amplio y cómo la región de Petexbatún, en términos más particulares, participaron. Entonces, para nosotros, dentro de los temas de investigación, era sumamente importante tratar de determinar cómo podíamos nosotros reconocer esas relaciones interdinásticas y cómo éstas estaban siendo reflejadas en las relaciones sociales, políticas, económicas entre las élites, entre las poblaciones élites y las poblaciones que no pertenecieron a la élite, y sus interacciones entre diferentes grupos y comunidades. Entonces fue sumamente interesante la búsqueda de datos que nos permitieran establecer cuáles eran las formas en las cuales la dinastía había sido fundada y cómo ésta se reflejaba en términos de construcción, en términos de ocupación y en términos de la relación interdinástica de las élites en las ciudades. La geografía política que nosotros ya bastante consolidada tenemos en la región de Petexbatún nos indica que Aguateca, el sitio de Aguateca y el sitio de Dos Pilas fueron un conjunto de capitales gemelas que utilizaron el mismo o una variante del glifo emblema de Tikal. Y esto significa, lo más probable es que un segmento de la familia real de Tikal se trasladó hacia la región de Petexbatún y fundó una expansión del dominio que la familia real y la dinastía de Tikal estaba estableciendo en el suroeste del Petén. Esto está explicado en varios términos y en varias teorías, y una de estas teorías nos está indicando que se refería muy posiblemente a un deseo de expansión de la dinastía, la familia real de Tikal, hacia el suroeste del Petén. Y esto en realidad no resultó tan favorable para los intereses de la dinastía de Tikal, como vamos a ver más adelante, porque hubo cambios de las relaciones dinásticas que provocaron incluso una ruptura con el centro mayor de Tikal. Entonces es importante también reconocer que los estudios epigráficos nos han indicado que la dinastía local, que ya estaba presente en la región de Petexbatún, tenía su sede en dos ciudades. Una de ellas es Arroyo de Piedra y la otra es Tamarindito. Y estos sitios tienen monumentos que están fechados para el Clásico temprano, dándonos claros indicios de que estos eran los sitios más importantes en la región durante este periodo. Y lo más probable es que tanto Dos Pilas como Aguateca hayan sido poblaciones que estuvieron bajo el dominio de estos dos centros, o por lo menos que tenían influencia sobre ellos. Entonces, la historia dinástica está basada en el desciframiento de los textos y en el estudio iconográfico de los diferentes tipos de monumentos que se localizan en la región de Petexbatún. Y déjeme decirle una cosa, que a diferencia de otras regiones de las tierras bajas mayas, en el suroeste del Petén, somos afortunados de contar con un rico registro de escultura. Y esta está manifestada en diferentes formas de expresión, con una gran cantidad de monumentos esculpidos en sitios que no son tan grandes, no son tan monumentales como otros sitios más al norte de Petén, pero que tienen un registro que permite establecer una secuencia dinástica, que es a grandes rasgos como la vamos a revisar. Y estos registros epigráficos que están conjugados en bastante buena forma con los datos arqueológicos que nosotros hemos logrado recuperar a través de las excavaciones, permite correlacionar de una manera bastante consistente, diría yo. Entonces, el estudio está enfocado en la región del suroeste del Petén, en el área conocida como Petexbatún y la cuenca del río La Pasión, enfocado principalmente en el sitio mayor de Ceibal. Aquí estamos viendo las ubicaciones de los sitios Aguateca, de Dos Pilas, Arroyo de Piedra y Tamarindito, y esta ubicación está respondiendo a la existencia de una escarpa, la escarpa de Petexbatún. Naturalmente las poblaciones precolombinas estaban tratando de localizar sus asentamientos en las partes altas de colinas, y lo que nosotros vemos acá es una
alineamiento más o menos norte-sur de la escarpa de Petexbatún, y toda esta parte hacia el este de la laguna Petexbatún estamos notando una notoria ausencia de sitios arqueológicos, y lo que esto está reflejando es que en esta parte de acá de la laguna Petexbatún es un terreno susceptible a establecer asentamientos permanentes porque sufre inundaciones periódicas, y eso sirve en cierta manera como una barrera natural. Otra vez se vuelve a repetir el mismo patrón porque a la ribera oeste de Ceibal, aquí esta ciudad está localizada sobre otras colinas naturales. Entonces, en la parte este del río Pasión, estamos notando una ausencia de asentamientos, y es porque otra vez se vuelve a repetir el mismo fenómeno. Las ciudades están localizadas en la parte superior de las colinas o de la escarpa. Ahora bien, si nosotros habíamos mencionado que los sitios del Clásico Temprano habían sido las capitales de este reinado local, nosotros aquí estamos definiendo dos términos, y las capitales de Arroyo de Piedra y Tamarindito los hemos denominado como la dinastía local, porque son las reconocidas que fueron las dinastías más tempranas de la región, mientras que a la dinastía que se estableció en Dos Pilas y en Aguateca le hemos llamado como una dinastía intrusa, es decir, es una dinastía que llegó a la región y que a través de diferentes formas, como alianzas estratégicas y también como guerra, lograron controlar la dinastía local primeros y después expandir sus dominios. Este es el sitio de Dos Pilas, es un esquema que está mostrando, en términos generales, es diferente a cómo son otros sitios arqueológicos en donde muestra un patrón concéntrico. Dos Pilas no muestra ese patrón, sino que muestra claramente un patrón en eje este-oeste. La plaza principal está acá, y los edificios públicos y ceremoniales más importantes se localizan en esta parte de acá de la plaza principal y en este otro conjunto que se conoce como el Duende. Y nosotros podemos ver que aquí los principales edificaciones, como esta área de acá que se conoce como el palacio o el área residencial, igual que este otro grupo que se conoce como el murciélago, los principales edificaciones de la ciudad no están en realidad en el centro, sino que están unos en el lado este y otros en el lado oeste, y todas estas representaciones que tenemos a los lados son conjuntos de estructuras básicamente residenciales que, como vemos en estas curvas de nivel, ellos estaban aprovechando pues la ocupación de las partes más altas de la escarpa, de esta escarpa de Petexbatún. Entonces, estos son los 4 gobernantes de la dinastía intrusa que he llamado, de la dinastía que llegó y que estaba relacionada con la familia que estaban posiblemente proviniendo del área de Tikal, con el gobernante 1, es decir, que fue el gobernante que fundó esta nueva dinastía y que tuvo su principal asiento en el sitio de Dos Pilas. Y fue el que en realidad estableció esta dinastía, y que fue el primero que empezó a construir el centro ceremonial que habíamos visto en la imagen anterior, localizado en la parte oeste del asentamiento. Posteriormente, el gobernante 2 consolida la fundación de esta nueva dinastía en Dos Pilas, y el gobernante 3 ya refuerza el apogeo que habían tenido sus anteriores gobernantes, y lo más importante es que este gobernante 3 es el primero que ya nosotros pensamos establece una segunda capital de manera permanente como capital gemela en Aguateca, porque tenemos varias líneas de evidencia para creer eso. Una es que este gobernante erige estelas de manera simultáneas tanto en Aguateca como en Dos Pilas, y es en este momento cuando Aguateca comienza a crecer significativamente. Y ahí uno de los resultados del estudio que nosotros estábamos haciendo sobre los términos de la fundación de esta nueva ciudad y con características de capital gemela es a partir del periodo de este gobernante.
Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es la continuación de una tradición cultural que la nueva dinastía en realidad estaba tomando de las dinastías locales, porque si bien es cierto, a finales del Clásico Temprano, nosotros vimos este complejo de capitales gemelas, en Clásico Tardío también la nueva dinastía estaba utilizando el mismo patrón. Existen varias razones por las cuales ese establecimiento de capitales gemelas pudieron haberse dado. Una de ellas puede haber sido que las dinastías no tenían el suficiente poder para dominar extensas regiones, entonces era de una manera estratégica contar con una otra ciudad que les permitía de esa forma tener una cobertura más amplia. Y el último gobernante, representado en esta estela de Aguateca, en realidad es el que sufre las consecuencias de la expansión a través de la guerra, con el establecimiento de una serie de construcciones asociadas a los sitios arqueológicos, más que todo relacionados con sistemas defensivos. Nosotros en esta parte de acá podemos ver cómo estas líneas de acá están indicando la existencia de murallas defensivas. Y para el caso particular de Dos Pilas, lo que está sucediendo es que aquí esta construcción de murallas está modificando el trazo original de la ciudad. Porque nosotros estamos viendo acá que estas murallas están pasando por encima de algunas edificaciones, algo que en realidad está mostrado en un patrón diferente en la otra capital gemela, que es Aguateca, y que vamos a ver más adelante. Entonces, lo interesante es que es en la ciudad de Tamarindito, en donde fue anteriormente la sede de esta dinastía local, en donde encontramos la evidencia de que el gobernante 4 de la nueva dinastía cae, ¿verdad? En 761 después de Cristo. Y es ahí cuando se establece de una manera más formal, en realidad, la fundación de la dinastía también en la ciudad de Aguateca. Y es a partir de este momento cuando Aguateca adquiere una relevancia mucho más fuerte. Porque una vez abandonadas Dos Pilas, ocurre lo que se ha llamado como una fragmentación del poder centralizado que una vez tuvo Dos Pilas. Y ya con el establecimiento de Aguateca como la nueva sede de la dinastía, esto estaba reflejando una fragmentación del poder político y ya no estaba tan centralizado solamente en una ciudad. Al final, la historia vuelve a repetirse, solo que de una manera un poco, digámoslo así, postergada para la misma ciudad de Aguateca, porque también sufre digamos, consecuencias o embates de esta inercia o dinámica que se había establecido en la región a partir del establecimiento de una nueva dinastía. Un sitio que resulta ser muy importante entre todo este escenario geopolítico es Punta de Chimino. Y lo que sucede es que es uno de los sitios que manifiesta una ocupación bastante prolongada, prácticamente desde el preclásico medio. Investigaciones este año realizadas por Bruce Banchan lograron determinar una secuencia casi ininterrumpida de ocupación en este sitio que se localiza en la península de Petexbatún y sobre el lago Petexbatún, y tiene una ocupación casi continua hasta incluso principios del posclásico temprano. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo esta pequeña ciudad, digamos así, pasó los diferentes periodos de convulsión que sufrieron otros sitios mayores y que esta ciudad, debido a su ubicación posiblemente estratégica, logró sobreponer. Un aspecto importante relacionado con Punta de Chimino es la construcción de esta enorme fosa, que permitió en épocas de invierno esta parte se anegara, entonces la ciudad prácticamente se convertía como en una isla, y eso pues permitía una forma de defensa más factible.
Uno de los aspectos más interesantes que el proyecto trató de desarrollar fue el definir fronteras políticas. Porque si bien es cierto, nosotros estamos tratando de determinar arqueológicamente cuáles eran esos indicadores, también era parte de nuestro interés desarrollar hasta dónde llegaba el poder o la extensión de ese registro arqueológico que nosotros pudiéramos identificar. Entonces, si Aguateca había sido la capital gemela de esta dinastía nueva que llegó a Peteshbatun, entonces nuestra estrategia consistió en realizar estudios de transectos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Y aquí podemos ver a través de estos estudios con mapeos y excavaciones la localización de dos sitios en la parte sur de Aguateca, como son Dos Ceibas y Nacimiento. Y aquí vamos a notar cómo este sitio de Dos Ceibas tenía básicamente el mismo estilo de arquitectura y cerámica que el reflejado por la élite de Aguateca, o sea que estaba claramente relacionado con esta nueva dinastía. Igual que este sitio menor de Quinchijilam, que es un sitio con características básicamente residenciales. Entonces, el escarbado resultó ser uno de aquellos sitios que manifestaron principalmente un estilo de construcción relacionado más que todo con el estilo de una tradición local. Entonces, el hecho de que en esta parte, a pesar de que se hicieron reconocimientos y se localizó una cantidad importante de sitios, nos permitió definir que aquí los sitios estaban más que todo relacionados con un estilo de arquitectura de estilo local. Y aquí nosotros estamos pues proponiendo, percibiendo que existe una frontera política entre la expansión que tuvo la nueva dinastía en esta región, en esta parte de la escarpa de Peteshbatun, y lo que representaba por otro lado la dinastía en relación con la ubicación de Dos Pilas y Tamarindito. Entonces, Aguateca, ya para el 761 después de Cristo, es Aguateca cuando empieza a crecer y crece relativamente rápido. Nosotros hicimos investigaciones en la parte central de este conjunto, en la plaza principal, en la estructura L86 y L85, en donde pues con Osvaldo ahí pasamos bastantes días tratando de entender por un lado la arquitectura y por el otro lado también la conformación de sus diferentes elementos arquitectónicos, y también investigamos este conjunto residencial aquí en el Grupo Palacio y en el área de Calzada, y nosotros pudimos determinar claramente que la parte este de la plaza principal era la parte más antigua, y la parte sur y suroeste de la plaza era la parte más nueva. Nosotros estamos bastante confiados en poder asegurar y poder relacionar incluso estilos arquitectónicos identificados con la primera parte de la dinastía y con la segunda parte de la dinastía. Y esto está corroborado por los textos jeroglíficos de las estelas que están localizadas en el frente. Un aspecto interesante es que esta parte del Grupo Palacio, nosotros no encontramos ninguna subestructura. Eso lo que nos está indicando es que solamente hubo un esfuerzo de construcción muy intenso, aunque muy corto. Esto significa que cuando el gobernante 4 de Dos Pilas fue derrotado y la nueva dinastía tomó como a Aguateca como una nueva sede, hubo una actividad febril de construcción. Y si nosotros tomamos en cuenta que Dos Pilas fue abandonada en 761 después de Cristo y Aguateca también fue abandonada después en 810 después de Cristo, estamos hablando como de un periodo de 50 años, y en este momento es cuando se dio esta actividad febril, tanto en la construcción de edificios públicos ceremoniales, erección de estelas. Es en este momento cuando se erigen las estelas más grandes de Aguateca, y es cuando muchas de las estructuras residenciales de acá fueron construidas, y también asociado a esta actividad febril, este sistema de murallas fueron construidos y permitieron una defensa
más organizada. A diferencia de lo que nosotros vimos en el patrón de asentamiento de Dos Pilas, aquí este sistema de murallas está mostrando que la parte más defendida de la ciudad era el Grupo Palacio. Mientras que, por ejemplo, en la ciudad de Dos Pilas, la parte más defendida era el centro ceremonial. O sea, eso significa ya un cambio de organización y también una planificación. Eso está reflejando una planificación en cuanto a la defensa de la ciudad. Y el gobernante 5, que es el último que está reconocido arqueológicamente para Huateca, fue el que organizó la defensa y estableció los últimos intentos de poder mantener viva, digamos, esta dinastía. En 810 después de Cristo, nosotros sabemos que la ciudad fue abandonada gracias a un desciframiento que Osvaldo hizo de un altar M. Nosotros estamos bastante seguros de que alrededor del año 810 después de Cristo fue la época en la cual Ahuateca fue abandonada, y con eso pues prácticamente la secuencia dinástica prácticamente termina. Aquí viene Ceibal, el gran sitio de la región del río Pasión, y que fuera también parte del interés y fue también capturado, por así decir, por esta nueva dinastía que se estableció en Dos Pilas y que tuvo su capital gemela en Ahuateca. También Ceibal pasó a formar parte de su esfera de influencia, y nosotros hemos realizado investigaciones en esta parte al este de la estructura A24, y en investigaciones realizadas en 2006 hicimos un pozo estratigráfico de casi 7 metros y no llegamos a roca natural. Todo lo que encontramos ahí era construcción artificial. Y lo más sorprendente para nosotros fue determinar que el 70% de todo ese relleno es preclásico. O sea que Ceibal también tiene una ocupación bastante fuerte durante el periodo preclásico. Y algo que Harvard no logró localizar en los 60s cuando estuvo trabajando en este sitio fue arquitectura asociada al preclásico medio. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrar arquitectura en barro asociada a ese periodo. O sea, aquí estamos hablando de un proyecto de investigación que tiene un enorme potencial para completar el escenario político durante el preclásico. Y en esta parte el grupo A, el proyecto bajo la dirección del doctor Takeshi Nomata está llevando a cabo exploraciones en palacios residenciales, tratando de determinar y correlacionar, y en realidad pues al final de cuentas tal vez nosotros lo que quisiéramos es tratar de encontrar evidencia, y es mejor si es a través de textos en donde indicara ¿cuál fue el gobernante que al final de cuentas derrotó a Ahuateca, verdad? Porque si Ahuateca fue abandonado es porque también fue atacada por otro reinado, y posiblemente nosotros pudiéramos encontrar algunas de esas respuestas en investigaciones más extensivas que pudiéramos localizar aquí, investigaciones intensivas, y encontrar evidencia en Ceibal sobre esa explicación para la caída de Ahuateca. Entonces, el registro escultórico en la región de Sayacché es uno de los más ricos. Más de 300 esculturas han sido registradas en la región, y esto pues va en diferentes tipos de esculturas: estelas, altares, paneles, escalinatas jeroglíficas. O sea, esta es una región con ciudades relativamente pequeñas, pero que sus gobernantes estuvieron muy interesados en desarrollar una tradición escultórica, y una tradición escultórica que permitió, en términos para nuestras investigaciones actuales, determinar en mucho el rango de la extensión del territorio que estas dinastías tuvieron bajo su control. Pero esa misma riqueza de información en cuanto a su importancia también es desafortunado, pero es necesario mencionarlo, es también objeto de codicia. Y esta región de Peteshbatún ha sido objeto de muchas presiones y muchas amenazas. Y una de las principales amenazas es el robo o mutilación de monumentos esculpidos.
Y eso pues prácticamente nos está a nosotros en muchas maneras limitando el poder completar esa película que todavía nosotros queremos desarrollar. Y existen varias razones para esas amenazas y esas presiones que estos sitios arqueológicos y las esculturas están sufriendo. Y una de ellas es pues el avance de la frontera agrícola, cómo el cambio de uso del suelo está empezando a afectar de una manera muy drástica los vestigios arqueológicos que nosotros tenemos en la región. Esta es una foto satelital en donde está superpuesta una superficie terrestre. Estas partes oscuras están mostrando parches de bosque y se ha sobrepuesto sobre esa foto satelital estas líneas que están demarcando la extensión física de los polígonos que sirven para protección de estos parques, que es en donde están los sitios arqueológicos. Aquí nosotros podemos ver el asentamiento principal de Aguateca en esta parte de acá, Dos Pilas está en este sector, Arroyo de Piedra está acá y en esta esquina, por así decir, está Tamarindito. El sitio de Ceibal, este es el del linde del parque. Y esto que nosotros vemos en estas partes se refiere a extensiones ya sea ganaderas o agrícolas, y el avance de esa frontera agrícola está cada vez más acercándose a las áreas protegidas. Uno de los elementos de presión que más está afectando esta parte del suroeste del Petén es esta parte más celeste que nosotros podemos ver acá, es la representación de palma africana. Y esta extensión está creciendo rapidísimo. Prácticamente podríamos decir que esta extensión de palma es prácticamente del mismo tamaño que el Parque Arqueológico Dos Pilas. Y solo para que ustedes tengan una idea de la extensión del Parque Arqueológico Dos Pilas, estamos hablando de 31 kilómetros cuadrados. El área de protección de Aguateca tiene 16 kilómetros cuadrados. O sea, estamos viendo aquí cómo un monocultivo está empezando a tener un efecto bastante fuerte sobre la economía de esta región. Y lo que sucede, ¿saben qué es lo que está pasando? Es que muchos de los campesinos que por mucho tiempo han vivido aquí están vendiendo sus terrenos, están vendiendo sus parcelas. Y por mencionarles una cantidad, nosotros sabemos de campesinos que han vendido ahí sus parcelas por 125,000 quetzales. Entonces algunos campesinos pues se sienten sumamente abrumados con una cantidad como esa y no lo piensan dos veces para vender sus parcelas. Entonces lo que están haciendo es que muchos de ellos están ya sea estableciendo negocios, abarroterías, tiendas, pero otros lo que están haciendo es simplemente moverse hacia las áreas protegidas. Entonces estas partes que nosotros vemos acá de Aguateca y esta parte que vemos acá de Dos Pilas y esta otra parte que vemos acá de Ceibal son avances de estos campesinos que están sin tierras y que están viendo los bosques de estas áreas protegidas como los lugares que si son terrenos, por así decir, del Estado, se consideran como parte de los recursos de la población, ¿verdad? Entonces han sido manipulados, han sido engañados y ellos llegan a estos parques con la idea de que van a poder llegar algún día a tener posesión de esos territorios. Entonces es aquí en donde nosotros, preocupados de esta situación, decidimos establecer esta fundación, esta asociación Petexbatún. Y esta asociación lo que está tratando de hacer es participar en esfuerzos y trabajos de conservación, pero al mismo tiempo de hacer ver a las comunidades que están en las cercanías, tanto aquí en Sayaché como en otras tantas comunidades como Las Pozas, el Jordán, Nacimiento, Manos Unidas, que los vestigios arqueológicos y las áreas protegidas pueden también ser importantes fuentes de beneficios para ellos. Esto es algo que no se puede realizar de la noche a la mañana y es algo que solamente a través de un proceso gradual, pues nosotros esperaríamos poderlo llevar a cabo. Hoy precisamente nosotros estuvimos reunidos con autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el Ministerio de Ambiente, para
verificar precisamente que nuevas invasiones están llegando. Nuevas invasiones están llegando a estas áreas, nuevos campesinos que están buscando oportunidades de siembra y eventualmente poder tener acceso a la tierra y poderla poseer. Y ahorita estamos en un momento en el cual o se declara en realidad un estado de emergencia para la existencia de estas áreas. Y este es solo un preámbulo. Este es solo un preámbulo de lo que en realidad es un espejo de lo que va a pasar más al norte, con la reserva de la biosfera maya. En la reserva de la biosfera maya están llegando campesinos a invadir, a tumbar el bosque y están llegando prácticamente al corazón de la reserva de la biosfera maya. Y hemos tratado de impulsar como Asociación Petexpiatún algunos programas con comunidades organizadas, como por ejemplo Las Pozas, en donde el establecimiento de comités de mejoramiento o comités de turismo, pero que al mismo tiempo también fueran como capacitados por entidades como Propetén o entidades como INTECAP, en donde ellos pudieran tener otra perspectiva de la naturaleza de estas áreas protegidas. Porque si no, es un aspecto que hay que reconocer, que si no existe la voluntad de las comunidades que están en los alrededores de las áreas protegidas, estas áreas protegidas en términos de 8 o 10 años ya no van a existir, y en realidad va a ser una lástima que después de haber existido por más de 1000 años después del colapso del Clásico, ahora en tan pocos años vayamos a ser testigos de cómo toda esta parte del país o estos recursos del país se están perdiendo. Yo recuerdo las primeras veces que llegamos a esta región y tuve la oportunidad de hablar tengo la oportunidad de hablar con uno de los arqueólogos, Miguel Orrego, que participó en el deslinde y demarcación física de estas partes. Y esto estamos hablando en 1981. Y ellos, cuando estaban haciendo la delimitación de estos parques, estaban en general tratando de continuar el mismo patrón que se utilizó para la delimitación del Parque Nacional Tikal, ¿verdad? Estableciendo puntos en donde de la plaza central se establecieran varios kilómetros en los alrededores del centro ceremonial, y de esa manera esa parte periférica, podríamos llamar así, que no solo iba a proteger los vestigios residenciales periféricos, sino que también iba a servir como un área de amortiguamiento a lo que era la parte central del sitio. Lastimosamente nosotros en este momento estamos presenciando cómo toda esa parte periférica de amortiguamiento se está terminando, y prácticamente solo estamos encontrando, si no se toman acciones coordinadas a nivel del Ministerio de Gobernación, a nivel del Ministerio de la Defensa, para poder conservar y recuperar las partes que ya han sido dañadas en las periferias de los sitios. Nosotros podemos notar un patrón muy claro. Fíjense que el problema primero comienza con campesinos sin tierra que llegan a las áreas, naturalmente manipulados y engañados. El siguiente paso es el establecimiento de fincas ganaderas. Y el siguiente paso pues ya es la utilización de esos territorios para diferentes tipos de usos. Entonces el patrón está bastante bien reconocido, y lastimosamente nosotros lo estamos presenciando ahora en esta parte del suroeste del Petén. Salió una pequeña nota en la cual no sé si es el Estado directamente el que está involucrado en esto, pero pretenden realizar un catastro en las áreas protegidas para pasar estas zonas protegidas como propiedad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ¿qué opinión tiene usted al respecto de este? Muchas gracias por la pregunta. Sí, ese es un aspecto muy importante. Fíjense que cuando se establecen áreas protegidas, también se tienen que indicar claramente cuál va a ser el ente bajo el cual esas áreas protegidas van a ser adjudicadas. Por la normativa del decreto 489 se establece que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas va a ser el ente encargado de la administración de las áreas protegidas, y ahora se está en el proceso de prácticamente negociar que
junto con el Consejo de Áreas Protegidas, y en el caso específico que así sea, y que tenga, por ejemplo, la categoría de parque arqueológico, estos no sean adjudicados, por así decirlo, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sino que al Ministerio de Cultura. Existen diferentes tipos de áreas protegidas, diferentes categorías, y dependiendo de la categoría de manejo de las áreas, así debería de ser la adjudicación. Por ejemplo, van a haber áreas, por mencionar algo como Chocón Machacas, ¿verdad?, en donde su máximo potencial y su máxima oportunidad es la biodiversidad. Y hay una, digamos así, ausencia notoria de vestigios culturales. Deben de haber sitios arqueológicos, pero no son de gran dimensión o monumentalidad. Entonces, la negociación va encaminada a eso, a respetar, por así decir, las características propias de cada área protegida para que sea adscrito a la entidad que más le compete. ¿Diría usted que es seguro, dentro obviamente de los límites que el término seguridad tiene en Guatemala, llevar turismo a Dos Pilas y Aguateca? Yo pensaría que sí, porque en realidad básicamente es un turismo de aventura, ¿verdad? Es un turismo de aventura en donde cuando uno llega a estos lugares no va a encontrar muchas comodidades. Hay un programa, el PDS, precisamente, estamos impulsándolo para incluir algunos de los sitios de la región y prepararlo para el turismo, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que para el turismo de aventura es un lugar que reúne las expectativas. Uno podría decir, bueno, puede ser peligroso, ¿verdad? Pero, pues, yo pienso que el estar en contacto con la naturaleza y el estar en contacto con estas antiguas ciudades es un riesgo y es una oportunidad que uno pues tiene que tomar la decisión de tomar, ¿verdad? Tiene que tomar la decisión para hacerlo. Yo, pues afortunadamente nosotros hemos estado trabajando en la región por más de 15 años y pues hasta ahora no hemos sufrido complicaciones que podríamos decir serias, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta región tiene diferentes tipos de alternativas económicas, podríamos decir, y sabemos que incluso hasta se le conoce el famoso cartel de Sayacché, ¿verdad? Pero cuando uno está enfocado en su trabajo, en realidad no hemos tenido complicaciones, la verdad. Buenas noches, yo tengo dos preguntas. La primera es si ustedes conocen el nombre original de alguna de estas ciudades, y la segunda es qué significa Petexbatún y por qué se le llama así a esa región. Gracias. Gracias, esa es muy buena pregunta. Hasta donde tal vez aquí Osvaldo nos puede ayudar, pero Aguateca, pues el nombre que en el topónimo tiene para la ciudad es Quinichpahuitz. Es como traducido como el señor de la montaña resplandeciente, o el señor el territorio de la montaña que mira hacia el este. Es decir, como nosotros, este sitio sabemos claramente que está ubicado sobre la escarpa de Petexbatún. Entonces el topónimo de la ciudad menciona este nombre. Actualmente se le conoce como Aguateca, y los primeros personas que llegaron a este sitio, la familia Segura en los 50s, utilizaron el nombre del arroyo para describir el nombre del sitio arqueológico. Ahora, en el caso de Dos Pilas, pues en realidad el nombre proviene de dos fuentes de agua que están muy cerca de la plaza principal. Y según tengo conocimiento, hay un topónimo que está relacionado con el término ja, que parece que va relacionado con agua, ¿verdad? Y eso pues tiene bastante lógica porque pues están ahí los dos nacimientos. Eso es lo que le podría... Ahora Petexbatún, no estoy tan seguro del origen del nombre. Quería hacer una pregunta adicional con respecto al turismo. ¿No sería una buena idea hacer como especies de permisos
para que ingrese el turismo ecológico o de aventura, para que se tenga una especie de ingresos también, una cuota o algo que se pueda hacer para ayudar a la asociación. No sé. Sí, sí. Fíjese que de hecho en la región de Petexbatún, en la región del río Pasión, Ceibal es el tercer o cuarto sitio más visitado de Petén. Presenta dos estructuras restauradas, una es un templo y la otra es una estructura circular. Y ahora ya se terminó en realidad todo el proceso de preparación para el visitante del sitio de Aguateca. O sea, ya se hizo investigación arqueológica, se hizo restauración, ya se construyó un centro de visitantes, hay rótulos. O sea, el visitante que llega a Aguateca puede hacerlo de dos maneras, ya sea con un guía o puede ir y los materiales que están ya instalados en el sitio permiten lo que se llama una autointerpretación, porque se han colocado rótulos en algunos puntos estratégicos que permiten al visitante poder capturar las principales características culturales de la ciudad y cuál es la naturaleza de su existencia. Entonces, el siguiente paso que va a ocurrir acá es que Aguateca ya está el acuerdo gubernativo, entonces ya se va a establecer una tarifa de cobro. Ese es un aspecto, una debilidad, digamos, que existe en esta región, porque ni en Ceibal, ni en Aguateca, ni en Dos Pilas se cobra por ingresar. Entonces esos son recursos que pues se están perdiendo, ¿verdad? Pero en el futuro el plan está ya de establecer esa tarifa de cobro, que yo pienso que pues muy bien vale la pena. Cuando se hicieron los primeros planes maestros para esta región en el 93 y 94, varios biólogos estaban realmente sorprendidos de ver el grado de pristicinidad que esta región tenía. Entonces ese es uno de los grandes atractivos que todavía tienen, ¿verdad? En una escala reducida, pero todavía lo tienen. Cuando se menciona Dos Pilas y Aguateca, que son unas ciudades gemelas, Ceibal en este caso va a dar un seguimiento a una dinastía establecida en Tikal, ¿no? Una expansión. Usted menciona que todavía no tienen datos todavía concretos sobre los supuestos enemigos de Dos Pilas, Aguateca y posiblemente el que haya destruido toda esa zona. Hay algunas investigaciones, el cual menciona el arqueólogo Tomás Barrientos en la probabilidad que pudo haber sido Calakmul, una de las posibilidades de que haya querido dominar, incluso Nicolás Grupp lo menciona. Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguna relación lejana entre Calakmul y Tikal? Sí, hay una relación, pero más bien es de rivalidad. Después del fin del periodo preclásico tardío, después de que ciudades mayores como El Mirador, Nacbé, Tikal, y Nacbé son abandonados, nuevas ciudades surgen, y dentro de ese movimiento de expansión durante el Clásico temprano, las ciudades más importantes que surgen son Tikal en Petén y Calakmul en México. Y estas ciudades establecen una relación, pero de competencia. Y de hecho, los registros epigráficos nos están diciendo que, si bien es cierto, la idea original de Tikal, o de la dinastía de Tikal, era establecer en Dos Pilas y en la región de Petexbatún la expansión de la dinastía, parece que ese plan fue modificado por la injerencia, digamos así, de la dinastía de Calakmul, porque es a través de esa conexión de Calakmul con Dos Pilas que Dos Pilas después revierte su filiación y lucha contra el señor de Tikal para independizarse. Y por un momento, por los años en que la nueva dinastía estuvo establecida en la región de Petexbatún, tenía más filiación con Calakmul que con la misma Tikal. Pues muchas gracias, ya que Eric me invita a poder aportar algo más contestando a la pregunta que hicieron por allá sobre el nombre de los sitios. A mí el que me llama mucho la atención es el de Aguateca,
porque se ha leído fonéticamente gracias a un texto descubierto no hace muchos años, que su nombre es Pawitz, Cerro Partido. Y también con el título Kinich, que suele ser un título que usan los reyes. Pero esta cuestión de Pawitz, lo que a mí me llama la atención es que es un topónimo que tiene que ser muy importante simbólicamente. En toda Mesoamérica, un cerro partido es un lugar asociado con el origen del maíz, ¿verdad? Es el lugar de donde sale el maíz. Y yo pienso que esto debió haber sido percibido en relación con Aguateca por los antiguos mayas. Desde luego está esta gran grieta enorme que atraviesa el sitio y es algo que no se ha explorado realmente, que no se ha, en todas las investigaciones que han habido, en realidad no conozco evidencia que se haya encontrado que apoye esta idea de que Aguateca fuera visto como un pachil, como un lugar de donde nace el maíz, ¿verdad? Pero el nombre sí lo sugiere y desde luego la topografía. Así es que le vamos a dar las gracias a Eric y para nosotros es una buena oportunidad de colaborar en alguna medida con el esfuerzo de la Asociación Petexbatún por la conservación de esta región y esperamos que logre tener algún impacto en los próximos años. Y muchas gracias a todos. Por favor, no se vayan sin antes tomarse una tacita de café.